Bueno, me voy a concentrar en esta mañana de los versículos 19 al 22. Versículos 19 al 22 de este capítulo 2. Ustedes notan que siempre en las estructuras bíblicas hay algunas palabritas clave, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la palabrita clave al iniciar este texto? Por tanto, por lo tanto, de manera tal, por esta razón. Pablo trata siempre de conectar y decirnos dónde está su mayor énfasis. Por tanto, aquí, por lo tanto, lo que nos está diciendo nos conecta con lo que viene diciendo en el capítulo 2. Entonces, aquí está el resumen. Aquí quiero que presten atención. Por lo que pasó y por lo que dijo en los versos anteriores, aquí quiero que presten atención en esto. ¿Y de qué está hablando aquí? Bueno, está hablando de cómo luce una iglesia y lo va a hacer a través de unas metáforas. Antes quisiera preguntarles esto a manera de introducción en esta mañana. A ver si tú te identificas con algún tipo de descripción de lo que ha sido la iglesia en la historia. La iglesia algunas veces la hemos visto como una sala de conferencias, en otra ocasión como un teatro, en otra ocasión como un club social y finalmente como una institución. Cuando tú dices la comunidad cristiana o una iglesia es una sala de conferencias, ¿qué estás queriendo decir con eso? Que bueno, que vengo a escuchar a quién. O sea, digamos, mi expectativa al venir a una iglesia, sala de conferencias, es, bueno, voy a escuchar a un conferencista. Y entonces voy a ir aquí, voy a ir allá, y donde esté el mejor conferencista o el que me gusta, ahí voy a estar. La iglesia teatro es la iglesia que vos vas a ver qué querés ver en la iglesia teatro. Un espectáculo, una diversión. Vas a querer ver fuego, luces, cámara, acción. Vas a ver un teatro. Y si no hay el teatro, bueno, no te congregas ahí. La iglesia club social. ¿Qué estás buscando con la iglesia club social? Los amigos, la diversión, que está muy cerquita acá, ¿no? Este club social que tenemos pegadito. Eso es lo que es. Entonces, si no encuentras eso, no vas a la iglesia. Y tu proyección de iglesia es club social. Y la iglesia institución es lo que más ha predominado en la historia de la iglesia como una institución, ¿no? Entonces, ¿qué vas a ver en una iglesia institución? Bueno, no había pensado en eso, pero sí, como que vos vienes a matricularte a una iglesia institución. Pero la iglesia institución, tú quieres ver como una especie de normas, visión, un orden jerárquico, autoridades. Entonces, si no hay la autoridad, tú no vas, ¿no? Aquí no hay tal cosa, aquí no hay un manual de funciones, aquí no hay un programa, aquí no hay objetivos, entonces no voy. Entonces, todas hemos incursionado en algún momento de nuestra vida, hemos andado en esa expectativa, aún sin darnos cuenta. Pero ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia como tal? Entonces, en estos versos, del 19 al 22, el apóstol Pablo, para que la gente que le estaba escuchando en esa época entendiera qué es una iglesia, les presenta tres metáforas. La primera metáfora, ¿cuál sería? La metáfora de la ciudadanía. Él dice que son conciudadanos. Entonces, a través de la metáfora de la ciudadanía, nos ponemos las gafas y miramos la iglesia como que en la iglesia somos ciudadanos. En la segunda metáfora nos introduce ¿cuál concepto? La iglesia como qué. Como edificio, como no, antes. Como familia. La iglesia familia. Entonces, al ponerme las gafas de la iglesia familia, ¿cómo va a lucir la iglesia familia? En eso nos está haciendo pensar Pablo.
Y finalmente, aquí está la iglesia como un edificio. Y entonces la iglesia como un edificio, no es que sea un edificio, noten eso. No está diciendo la iglesia es un edificio, es como un edificio. A partir de ese concepto que le dedica bastante tiempo, nos va a decir algunos elementos que deberían tener un edificio. Por ejemplo, un edificio tiene ¿qué? Cimientos. Un edificio tiene ¿qué? ¿Una qué? Una piedra angular y bueno, y otras cosas que vamos a ir viendo en relación al edificio. Entonces, la metáfora del ciudadano. Cuando tú piensas en un ciudadano, ¿qué piensas? Que sea mayor de edad. Bueno, lo que ustedes llaman la cédula. Nosotros en mi país tenemos una credencial que nos habilita a partir de los 18 años a votar. Entonces tenemos que hacer un trámite, cuando tenemos 18 años, tenemos que hacer un trámite adicional que nos permite votar y entrar en el patrón electoral. Entonces, hay como todo un trámite, una tramitología, es otro de los países que tenemos mucha tramitología, no es solo Colombia, lo de la tramitología. Entonces, la ciudadanía es una expresión de que soy parte de, ¿sí o no? Que soy ciudadano, miembro y puedo participar. Y de hecho me puse a investigar en lo que es la Constitución colombiana y uno de los grandes logros de la Constitución colombiana ha sido la posibilidad de poder participar. Y aquí los abogados me pueden decir si estoy en lo cierto, pero creo que la Constitución del 91 ha habilitado mecanismos de participación de la ciudadanía, del ciudadano. Entonces, ¿por qué Pablo nos introduce en este contexto del ciudadano? Y noten que se empieza a dirigir a un grupo. ¿A un grupo de qué? Dice, por tanto, ustedes, ¿quiénes son los ustedes? Extranjeros. Son los extranjeros. Aquellas personas, sí, que se sienten extraños, advenedizos, aquellos que eran parte del mundo de la Palestina antigua, que no tenían ciudadanía, que no eran parte del pueblo de Dios. Y recuerde que estamos en esa época, el imperio romano tenía colonias, pero lo que te hacía valer como parte de algo era si eras del pueblo de Dios. La ciudadanía del pueblo de Dios era sumamente importante en esa época. Entonces Pablo se dirige a un grupo de desarraigados, aquellos que están fuera de casa. Y a ese grupo les dice, ustedes tienen una ciudadanía. No se olviden, ustedes son ciudadanos. Una de las cosas más increíbles en el templo judío, el templo de Jerusalén, era un cartel, un muro de exclusión. Muchos extranjeros pasaban por ahí, pero cuando llegaban a la parte del muro, había un cartel que decía, ningún extranjero puede atravesar la barrera y los aledaños alrededor del templo. Cualquiera que sea sorprendido haciéndolo tendrá que culparse a sí mismo por su muerte. Entonces tú, gentil del mundo no judío, que querías tener algún tipo de relación con los judíos, vas a entrar a un templo y lo primero que te dicen, no eres bienvenido. Entonces a ese grupo Pablo se dirige. Y se dirige por una razón muy importante, que lo dijo en el verso 14. Porque Cristo, dice, es nuestra paz. De los dos pueblos, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba.
Esto es sumamente importante, hermanos, porque les va a comunicar que no solo son ciudadanos y son parte, sino que toda enemistad en el pueblo de Dios no tiene lugar. No hay lugar en el pueblo de Dios para enemistades. Y nos lo va a decir a todos. Quien se crea más, ojo con eso, quien se crea más que quién, ojo con eso, porque toda enemistad en Cristo Jesús es eliminada. A mí eso, cuando por primera vez yo escuché y estudié este texto hace muchos años, me hizo pensar, yo en el pueblo de Dios no puedo tener enemistad con nadie. No es que no haya conflictos, los hay, pero los tengo que arreglar, porque dependo de Cristo, que es mi paz, quien me ayuda a trabajar mis enemistades, mis situaciones difíciles con hermanos. Y noten las implicaciones para Pablo de ser parte de una ciudadanía. Hay menciones en Hechos, en el libro de los Hechos, de que Pablo es ciudadano romano. Y ser parte de la ciudadanía romana, ser un ciudadano romano, entre otras cosas, tenía el derecho a un buen juicio y tenía el derecho a ser protegido por la justicia. ¿Sí? Las veces que Pablo es tremendo, las veces que Pablo es castigado sobre la base de un abuso de autoridad, porque Pablo, como ciudadano romano, no podía ser castigado. Entonces Pablo pone esa ciudadanía que era mucho caché. La ciudadanía es como ser en esta época un ciudadano norteamericano o tener la visa europea, algo así, algo que es supranacional, algo muy importante. Es como poner esa ciudadanía a los pies. Y de hecho Pablo en la carta siguiente, en Filipenses, en el capítulo 3, él menciona sus motivos de sentirse orgulloso. Y él dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza, es decir, para ser alguien en la sociedad. Porque dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, porque soy circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Entonces nos añade que además de la ciudadanía romana, él era un ciudadano judío, tenía estatus judíos, tenía prestancia, y sin embargo todo eso lo pone a los pies de Cristo, porque el conocimiento de Cristo lo supera todo. Y ese es el concepto de ser ciudadano de Cristo, porque conoce a Cristo y depende de Cristo, y la fuente de su identidad es la relación con Jesucristo. Y eso le anima a Pablo, más que ser parte de una comunidad y un grupo humano que tiene mucho caché social. Ahora yo les hablo aquí a una sociedad antioqueña. La mayoría aquí son antioqueños. Levanten la mano, ¿quiénes son antioqueños de aquí? Creo que la mayoría, o la mitad por lo menos, la mitad de este grupo se siente orgullosamente antioqueño. ¿Sí? Bueno, la invitación del Señor, ¿cuál es? A quienes se sienten orgullosamente antioqueños o orgullosamente paisas, a quienes se sienten también orgullosamente costeños,
Orgullosamente Venezolano. venezolanos. Y hoy es un día, hoy vamos a orar, me gustaría orar al final por Venezuela. Para aquellos que en esta tierra se sienten extraños y están aprendiendo a contagiarse del pueblo colombiano. Pero el Señor te invita a tener, a aceptar, si conoces a Jesucristo, aceptar que eres ciudadano del reino de los cielos. Él dice, lo dice de esta forma: conciudadanos de los santos. Es decir, somos parte de una familia cuya fuente, inspiración, dominio es el Señor Jesucristo. Esa es la ciudadanía del cual tú debes empezar a sentirte orgulloso. Uno empieza a entender eso cuando sale de casa, ¿sí o no? Que hay algo mayor, tiene que haber algo mayor para mí que ser ciudadano de X o Y nación. Entonces, esta es la invitación del Señor. Entonces, ¿qué implica ser ciudadano de los cielos? Y ser ciudadanos de los santos. Pues que tengo que vivir como ¿quién? Como un ciudadano celestial, de un ciudadano cuya norma, cuya inspiración es Cristo, cuya medida es Cristo. Nuestra medida no es lo que hace fulano o mengano. La implicación de ser ciudadano es que quiero vivir bajo el señorío de Jesucristo, que debo aceptar a mi hermano. En estas jornadas, hoy en nuestra iglesia del Poblado, estamos en toda esta iniciativa de los rebaños y hemos trabajado un tema para los rebaños que es las relaciones desde la perspectiva de Dios. Pero básicamente es pensar con un término de los unos a los otros y trabajar las relaciones de los unos a los otros. Y una de las cosas que nosotros notamos es que en el Nuevo Testamento se habla mucho de esto de los unos a los otros. Y habla cosas muy buenas como el amarnos unos a los otros, pero también habla cosas que a veces uno dice, por ejemplo, no os murmuréis los unos a los otros, confesaos las faltas los unos a los otros. Y este es el desafío de vivir bajo el señorío de Cristo, que puedo acercarme a mi hermano con confianza y decirle, tengo este problema, tengo esta situación. El señorío de Cristo me permite vivir una experiencia de comunidad. Y recuerden, hermanos, esto, para nosotros hablar del señorío de Cristo en nuestra sociedad no tiene mayor trascendencia, pero para los primeros cristianos, declarar que Jesucristo es el Señor era hacer una declaración de guerra contra el emperador, que no permitía que haya otro Señor superior a Él. Nosotros debemos vivir con esa realidad, que quien manda en mi vida es el Señor. Pero la segunda implicación de Pablo para una mirada de la iglesia, no solo como una ciudadanía, es el hecho de familia. Y nos va a decir que la iglesia, que somos miembros de la familia de Dios. Lo que nos está diciendo, hermanos, es que somos miembros de su casa, que tenemos una casa, y aunque estemos solos, y aunque no haya nadie a mi alrededor, yo soy parte de la familia de Dios, de la casa de Dios. De nuevo, ustedes los paisas
nos ayudan mucho en esto de familia, en esto de acoger al hermano y de acogernos los unos a los otros y de recibirnos los unos a los otros y de abrir su casa. Hoy fuimos invitados ¿a qué? Pues abrir la casa para ejercer ¿qué? Para vivir ¿qué? Para vivir la realidad de familia. Somos familia, venga a mi casa, mira, esto es lo que yo tengo. Yo recuerdo una época en el seminario que hicimos cuando estábamos estudiando en el seminario y tratamos de abrir, un mensaje que nos daban era que abriéramos nuestras casas y que compartiéramos lo que teníamos. Y recuerdo que más de uno dice, bueno, pero en mi casa solo hay arroz. Si eres bienvenido, le ponemos un poquito más, le ponemos mayonesa o quesito, pero es un arroz muy querido, muy suculento, pero es arroz. Y te animo a venir a mi casa a comer ese arrocito. Mirá que está calentico y bueno, está recién hecho. Y eres bienvenido a mi casa. Con lo que tengo, con lo que haya, con las mesas que haya, con las poltronas, lo que haya. Si hay que sentarse en el suelo, nos sentamos en el suelo. Esa es la comunidad cristiana. Que tú puedes recibir a alguien en tu casa, o tú le dices a un hermano que te va a visitar, de un familiar, y le dice, no vengas porque no tengo arreglado el apartamento. Tú le dices a tu mamá, Luzmere, mamá, no vengas porque hoy no hice aseo. A mi mamá y a tu hermana. ¿Hay alguna de tus hermanas? Sí. Pero, ¿sí o no? ¿Y por qué en la familia de la fe somos diferentes? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no podemos abrir la casa? ¿Tienes miedo de mostrar qué? La pobreza. ¿Qué es lo que nos da miedo? Si somos familia. Entonces Pablo nos introduce a este asunto de familia. Porque lo más importante en la familia es que intimamos unos con otros. Porque en la familia biológica, uno se pelea con la mamá y al otro día no le habla a la mamá. ¿No? Es que la ve. Y claro, pasó el enojo y venga mamá y venga mi hija y hablemos. Y tienes que hablar. Y tienes que arreglar la cosa. Pero ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó en la familia biológica, en la familia de la fe? Que nos peleamos y no nos vemos y ya no quiero ir a la iglesia de fulano porque allá está fulano. Y a mí me ha pasado, hermanos, me ha pasado. Hemos hecho reuniones en la iglesia y personas no van porque está fulano o está mengano. ¿Qué nos pasó? Si somos una familia que queremos construir bajo el señorío de Cristo una intimidad. Y pensé, hermanos, ¿por qué Pablo insiste en este tema de familia? Cuando es un personaje que no nos habla nada de familia, de él, de su familia. Seguramente Pablo tuvo alguna experiencia, obviamente, de familia, por algo él dice que seamos familia. O seguramente es alguien solo. Y lo que me impresiona en el testimonio de Pablo es que siempre va con jóvenes. Siempre cuando sale a la misión sale con 3 o 4, él nunca va solo. Y en esos viajes construyó familia, construyó relaciones, concibió
el poder que tiene como el entretejido social, relacional que hay en la iglesia. Pero además, seguramente Pablo, hermanos, estaba cansado de la sinagoga. O por lo menos algo uno percibe. Aunque Pablo va a cada ciudad y lo primero que hace es ir a la sinagoga. Y lo primero que pasa es que lo echan. Siempre lo echan. Entonces seguramente Pablo concibió, aquí ya hay un modelo excluyente. Y la iglesia no debe ser un modelo excluyente. Debe ser un modelo que incluye a los extranjeros, a quienes se sienten fuera. Y Cristo a Pablo le trajo en el camino a Damasco una experiencia totalmente nueva y una visión totalmente nueva. Porque Cristo, hermanos, trae lo nuevo. Lo nuevo. A quien no tiene en su concepción familia. Trae una concepción de familia. A quien no tiene un papá, le trae la visión de un papá. Porque ese es Cristo, hermanos. Por eso, cuando en Marcos, en los evangelios, se habla de que el vino nuevo no encaja con el odre viejo porque se rompe, o la tela nueva no encaja con la tela vieja porque se rompe, lo que está diciendo es que la estructura religiosa de la época no permite que encaje Cristo, porque Cristo trae algo nuevo, trae un soplo nuevo a la vida de la comunidad y termina como rompiéndose. Y Pablo experimentó eso en Hechos 19. Él entra a la sinagoga y está 3 meses predicando y lo terminan echando. ¿Y qué hace Pablo? Se va, le abren una casita por ahí de una escuela de filosofía seguramente, de un tal Tirano, y dicen los estudiosos que entre las 11 de la mañana y las 2, aproximadamente las 2 de la tarde, en el peor horario, Pablo predicó y discutió y habló de Cristo, de la centralidad de Cristo, y predicó, y después predicaba en las casas. Entonces Pablo se empezó como a alejar del modelo de la sinagoga y empezó a fundamentar el modelo de la familia, de las personas. Es un nuevo modelo, hermanos. No es un modelo jerárquico en el sentido de la sinagoga, estricto y excluyente, sino un sistema jerárquico donde Cristo es el Señor, y un sistema un poquito más relacional, más íntimo, con la figura del Padre que sostiene la familia. ¿Has experimentado en la iglesia este modelo de familia? ¿Es la iglesia para ti familia? ¿Somos familia? Hay una tensión, hermanos. Yo no sé si ustedes logran captar la tensión que hay entre la familia de la fe y la familia biológica. Para muchos de ustedes que vienen de un modelo familiar muy cercano, da la impresión que la familia biológica tiene un poder mayor que la familia de la fe. Ahora, este asunto de la atención lo vivió el Señor también. Porque al Señor le dijeron, Él estaba predicando y la familia quería llegar a Jesús y no podía por causa de la multitud. Y alguien le dice a Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Mi madre y mis hermanos, mi padre, mi madre y mis hermanos
o sea, la familia, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esa es familia para Jesús. No mandó a volar su familia biológica. Algunos dicen que fue muy fuerte Jesús acá, pero no los mandó a volar. Pero redefinió qué es familia. Familia son los que oyen y hacen la palabra del Señor. Y ese es el paradigma, ese es el modelo que va a seguir insistiendo el Señor Jesús, aún en Mateo, cuando dice que quien me oye y hace mis palabras está bien fundamentado, está en la roca. Y quien no oye y no hace mi palabra está en un sistema y en una vida muy endeble, como casa sobre la arena, o casa que viene un viento fuerte y se cae. Entonces, esta es la familia de la fe. La familia que construye bajo la relación de Cristo. Y esa relación de Cristo me lleva a relacionarme con mis hermanos. Me lleva a proyectarme en la semana, a vivir una experiencia semanal con mis hermanos de la fe. Pero cuando yo vengo solo los domingos a una comunidad y no interactúo con la familia de la fe, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Que mis proyectos, que mis relaciones familiares son más importantes que mis relaciones que yo puedo construir con hermanos que oyen y viven la palabra del Señor. Y finalmente, hermanos, lo que Pablo dice a partir del verso 20 es la iglesia como un edificio. La iglesia que es edificada sobre, primero, un fundamento, el fundamento de los apóstoles y los profetas. Después, sobre la piedra angular, que ya hemos mencionado algo, Jesucristo mismo. Y después, un templo santo en el Señor, que es morada de Dios en el Espíritu. Hemos escuchado tristemente en Colombia y en algunas partes del país, fuera del país, que muchos edificios se están cayendo. ¿Por qué? Falta de base. De hecho, aquí cerquita en la Loma tenemos un edificio fantasma. No sé si lo han visto, ahí casi enfrente, diagonal al de uno, donde antes estaba nuestra comunidad. Un edificio fantasma. Es que para repotenciar la base y trabajar la base, que la gente se tuvo que salir de ahí, pero han pasado ya más de un año y no se ve solución. Y así son muchos edificios en Cartagena en estos días. El alcalde y otros están emplazados por un edificio que se vino abajo y otros más que están sin licencia. Y eso es algo, parece común. El tema de los fundamentos. Si no hay un buen fundamento, los edificios se caen. Como se caen los edificios, el edificio espiritual de la comunidad cristiana. Si no hay una buena base, se cae. ¿Y cuál es la buena base? Que señala aquí. Jesús señala como la continuidad. Y es interesante que acá dice Jesús que son los apóstoles y los profetas. ¿Qué es lo común en ambos? El sistema profético y los apóstoles. ¿Qué es lo común en ambos? La predicación, la enseñanza. Si hay un patrimonio común entre los profetas y los apóstoles, es que ambos enseñaban. Ese es la continuidad histórica. Hay una continuidad histórica entre los profetas
y los apóstoles. ¿Qué es lo que predican los apóstoles? Pues es obvio lo que predican los apóstoles, es las palabras de Jesús. ¿Y por qué son apóstoles? Porque vieron a Jesús, porque le vieron resucitado y porque fueron los testigos de primera mano. Por eso son apóstoles. Le vieron a Jesús, le escucharon sus palabras. Y en 1 Juan habla de que les oímos decir, que lo palpamos, que lo tocamos. Esos son los apóstoles del Nuevo Testamento. No el sistema apostólico de hoy, que nada tiene que ver con esos apóstoles. Entonces, lo principal aquí, como dice el verso 20, la palabrita clave es edificados. Entonces la comunidad cristiana es una comunidad que crece sobre el edificio de los fundamentos de la enseñanza. Que no nos podemos dar el lujo de no enseñar la palabra del Señor. 66 libros para enseñar. Llevo ¿cuántos años? Más de 30 de cristiano, y tengo libros que todavía no les he podido entrar porque no los entiendo. Es inmensa la biblioteca de la Biblia, hermano. La Biblia es biblioteca. Y a veces no sabemos qué estudiar. Necesitamos la instrucción, hermanos. Necesitamos guiarnos por el pastor, los líderes, que nos instruyen semanalmente. Y buscar la instrucción, buscar el aprendizaje que nos haga parte del pueblo de Dios. Estudiando en estos días justamente un profeta, y luego de haber leído este texto así y el fundamento esto de los apóstoles y los profetas, me propuse estudiar más seguido los apóstoles. Entonces estoy estudiando el libro de Oseas. ¿Y qué es lo que señala el libro de Oseas? No sé si alguna vez lo has leído. El libro de Oseas toma la figura de una adúltera para señalar, le piden al profeta que se case con una adúltera, para señalar lo que siente Dios con su pueblo, que se va, que se distrae y que se va en otras cosas. Entonces, estudiando el libro de Oseas, parte del problema es el liderazgo que ha abandonado la predicación de la palabra. Parte del problema es el liderazgo que ha buscado el dinero y la fama. Parte del problema es el liderazgo que ha promovido la inmoralidad y la impureza. Y ese es el problema. Cuando un discurso se empieza a acomodar y empezamos a hablar lo que la gente quiere. Y ese es el asunto. No estamos predicando la palabra del Señor. Y eso es lo que denuncia Oseas. Y además nos dice que el pueblo de Dios se debe fundamentar en la piedra del ángulo. Para decirnos que esa piedra arquitectónica se cohesiona con otras piedras en ese mundo antiguo que trataban de poner las casas y buscarle como el lugar geométrico donde todas las demás piedras se cohesionan. De tal modo que, por ejemplo, el templo de Jerusalén tenía la piedra angular, medía 12 metros. Imagínate. Y esa piedra era el eje de todo. Sacas esa piedra y se viene abajo el edificio. No solo los fundamentos, se viene abajo el edificio al sacar esa piedra. Entonces, nos está diciendo que Cristo es la pieza que cohesiona todo. Cristo es la pieza fundamental sin la cual nosotros no podemos interpretar bien el Nuevo Testamento. No podemos entender el Antiguo Testamento sin Jesucristo. En Jesucristo se cumple todo el Antiguo Testamento.
Todas las promesas se cumplen en Cristo. De manera que al relacionarnos con Cristo, todas esas promesas que en Efesios las llaman las bendiciones espirituales, las tenemos por estar relacionados con Jesucristo. ¿A ti no te anima, hermanos, eso? Saber que tienes las bendiciones de Dios por estar asociado a Cristo. ¿Cómo luce eso mañana lunes a las 6, las 8, las 9, a la hora que salgas a trabajar? ¿Cómo luce esa piedra, hermano? Ese fundamento que te ayuda a mirar todo lo demás y que te ayuda en tus relaciones. Y finalmente el Señor nos dice aquí, en este edificio, que este edificio, dice, es morada de Dios por su Espíritu, verso 22. En Él también ustedes son edificados juntamente. ¿Qué está diciendo? Pueblo, juntamente, el pueblo de Dios, para ser morada de Dios por su Espíritu. Hermanos, por tu esfuerzo, por tu decidido esfuerzo, no vas a lograr encajar con otro hermano. Pierdes el tiempo. Tú logras encajar con otro hermano, con otra hermana, porque el Espíritu de Dios es morada en tu ser, porque andas con el Espíritu de Dios, porque eres casa de Dios y el Espíritu de Dios está en ti. Realmente es Pedro que nos dice, vosotros también son piedras, ustedes también, dice Pedro, son piedras vivas. Seguramente Pedro miraba los muros de la época. No había cemento. Y las piedras, tú tenías que conseguir la piedra exacta que encajaba en otra piedra. Y no había cemento. Y el cemento en las relaciones es el Espíritu de Dios. Y la Biblia nos dice en esta carta también y en otras que el Espíritu de Dios se entristece por lo que hacemos, por cómo trato a la iglesia y cómo nos tratamos unos a otros. Esta historia que voy a contar es una historia de muchos en nuestras iglesias. Es una historia de una persona que conozco y que he conocido a lo largo de la historia porque se repite. De personas que están ahogadas en las iglesias, que se cansan, que la iglesia ya no los protege, ya no los cuida, porque la iglesia está encerrada en una tradición y porque no hay libertad para el espíritu. Eso he escuchado a lo largo de los años. Aquí no hay libertad. He escuchado. Aquí no hay esperanza para desarrollar el espíritu, el modelo de iglesia, los dones que el Señor me ha dado. Yo lo he escuchado a lo largo de mi vida cristiana. Me imagino que lo voy a seguir escuchando. Entonces, estas personas empiezan a seguir a este personaje que se queja. ¿Y qué tal si nos reunimos el domingo en la noche y empezamos a adorar al Señor? Primera reunión, fantástico.
No hay que pensar que quién recoge las ofrendas. Ay, cantemos lo que el Señor ponga en el corazón. Cantemos las alabanzas que el Señor quiere. Vivamos la experiencia de la libertad en el Espíritu. Segunda reunión. Oye, ¿a qué hora nos vamos a reunir? Oye, ¿alguien va a recoger las ofrendas? Oye, ¿quién hace el refrigerio? La cosa, van pasando los domingos y la cosa se va institucionalizando otra vez. Entonces, pasan los años y aquel sueño de la comunidad perfecta se esfumó. Se fue a pique. ¿Por qué? Porque alguien tenía que cuidar a los niños. Alguien tenía que enseñarle a los niños. Alguien tenía que administrar la plata. Alguien tenía que comprar y pagar los implementos que se usan. Y volvemos a caer en lo mismo. ¿Qué nos puede hacer verdadera iglesia, hermano? Pues yo creo, hermanos, que ser obedientes a esta visión del Señor. Aquí hay iglesia, dice Pablo. Si por un lado somos verdaderos ciudadanos de los cielos, del reino de Dios. Y ser un ciudadano del reino es asumir los derechos, las obligaciones del reino. No solo los derechos que me da pertenecer a ese reinado, sino las obligaciones del reino. Por tanto, debo revisar, ¿qué me está pidiendo el Señor a mí? Muy bonito dialogar con el mundo, con la realidad social. Chévere. Pero hay momentos que yo debo hablarle a la sociedad y decirle, eso que ustedes hacen está mal. Y seguramente me voy a ganar más de un enemigo. Entonces la ciudadanía del reino nos impone obligaciones con el rey y asumir al rey. Él es el rey. Y eso me lleva, hermanos, a trabajar mis relaciones con la familia de Dios. Si tienes enemistades, si sabes que un hermano está mal contigo, pues acércate y háblale. Y dile, estoy mal. Perdona. La palabra de Dios nos dice, soportaos los unos a los otros. ¿Por qué lo dice? Porque muchas veces no nos soportamos. Y esa es la realidad del cuerpo de Cristo. Pero también, hermanos, busquemos ser edificados juntamente. No es individualmente. La palabra de Dios no dice busquen ser edificados individualmente, sino busquen ser edificados juntamente, los unos y los otros, juntamente. Aquí hay un desafío, hermanos, para ustedes. No podemos ser llaneros solitarios. No, alcanza con el domingo. No alcanza con el domingo. Busca un rebaño, busca un momento de oración, busca orar con alguien, busca relacionarte con alguien de la familia y atrévete a ser edificado, hermanos. Cuando empecé mi vida cristiana, hace unos años atrás, varios,
Se cantaba en las iglesias esta canción. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Y a mí me costaba la parte, Él pertenece a mí. Yo no entendía. Hoy tengo algo más de luz sobre mi experiencia cristiana. Yo puedo decir, no solo que Cristo, que pertenezco a Cristo, sino que Él me pertenece, porque tengo una relación con Él. Y ese es el fundamento de la iglesia. Tú puedes decir en esta mañana, hermanos, que esa es mi realidad, que Él pertenece a mí y que tengo una relación. Y que por eso estoy en una comunidad. ¿Puedes decir eso? ¿Qué tal si oramos y nos presentamos delante del Señor para dejar que el Señor construya entre nosotros una ciudadanía mejor que la de ayer? Ora al Señor. Es el momento para entregar tus experiencias pasadas de vida cristiana, de lo que dejaste. Es el momento para dejar tus experiencias familiares que están afectando tu concepto de iglesia hoy, como familia. Quienes no han tenido papá, tienes un papá celestial. O quienes no tienen papá hoy, tienes papá celestial. Ora al Señor, ahí donde estás. Señor, venimos delante de ti como un solo pueblo, como una sola familia, como ciudadanos del reino de Dios. Yo pido, Señor, de manera especial, que toques el corazón de aquel en este lugar que no se siente parte de esta familia, porque no ha entregado totalmente su vida a ti. Que este sea hoy la oportunidad que tú le das para entregar su vida al señorío de Cristo. Pido que toques el corazón de esta persona, Señor, en esta mañana. También pido, Señor, que toques el corazón de aquellos que hoy están sufriendo por situaciones familiares del pasado, por cosas que han pasado en la familia biológica. Que tú les bendigas ahí donde están, Señor. Oro de manera especial por aquellos que están sufriendo algún tipo de situación familiar, de desacomodo familiar. Especialmente nuestra hermana de Venezuela aquí, que viene a este país. Señor, no sé las circunstancias, pero tú lo sabes.
Hoy oramos, Señor, por este país. Traemos a Venezuela delante de ti, Señor. Traemos la realidad del país. Tú sabes lo que está pasando en Venezuela y por qué está pasando, Señor. Padre, yo pido por el pueblo tuyo ahí en Venezuela, para que sea luz a la nación, Señor, para que sea sal a la nación. Y que bendigas en este día, Señor, un día difícil para el país, que tú bendigas a este país y traigas personas, tanto en la oposición como en el gobierno, que busquen la conciliación y la reconciliación de todos, Señor. Y que la iglesia sea la puerta de la reconciliación de Venezuela contigo, Señor. Que anuncien el Evangelio de Cristo, Señor. Y oramos por todos los hermanos de Venezuela, la familia de la fe que está llegando al país, Señor, que está llegando a Colombia. Que sean bienvenidos, que no se sientan extranjeros, como dice esta carta, Señor, que se sientan ciudadanos del reino de Dios y que pueden atravesar fronteras sabiendo que tú estás con ellos y que donde vayan, Señor, hay un lugar y una acogida y una familia de la fe que les puede acoger y bendecir. Padre, nosotros te pedimos una bendición especial para todos ellos, Señor. Y oro de manera directa, Señor, por quienes están en esta zona de Belén, Señor, por los extranjeros en esta zona de Belén, para que también el Evangelio llegue a ellos, Señor, a través del testimonio de esta comunidad. Te ruego, Señor, tu bendición por esta comunidad que va a iniciar la etapa de los rebaños, que sea la etapa de los rebaños la oportunidad para crecer en familia y para crecer como una sola familia, que sea la oportunidad para ser edificados con la palabra, Señor, y que las relaciones unos con otros, Señor, puedan crecer por la presencia del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Bendice al pastor Jonathan, bendice a Sarina, bendice a su hija Ani, bendice a esta comunidad y a todo su liderazgo, que se sientan desafiados en este día por alcanzar a otros, Señor, y por hacer crecer la familia de la fe en esta zona de la ciudad, Señor. Ante todo, Señor, tú seas exaltado. Tú eres nuestra piedra angular, Señor, la piedra en la cual nos podemos sostener y nos podemos cohesionar unos con otros. Tu fundamento es el fundamento de Cristo, el fundamento de la palabra en el cual nos podemos afirmar con libertad, Señor. Te doy las gracias por esta iglesia y esta comunidad y te ruego tu bendición para cada uno de ellos en este día, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.